Nosotros vamos a hablar de la infancia desde los 7 a los 12 años. A partir de los 7 años, junto con el ingreso a la escolaridad del niño, se marca un hecho muy importante en cuanto a su desarrollo mental. ¿Por qué? Porque aparecen nuevas formas de organización y un equilibrio más estable en los aspectos complejos de la vida, como son la inteligencia, la vida afectiva, las relaciones sociales y las actividades individuales. Desde el punto de vista de las relaciones interindividuales, el niño, después de los 7 años, adquiere cierta capacidad de cooperación, dado que no confunde su punto de vista propio con el punto de vista de los demás. Esto hace que las discusiones entre los niños se hagan posibles y busquen una forma de demostrar que lo que ellos afirman es cierto. Las explicaciones entre los niños se desarrollan en el plano del pensamiento. El lenguaje egocéntrico desaparece casi por completo en esta etapa y los discursos del niño tienden a la necesidad de que se conecten las ideas que ellos tienen con las justificaciones lógicas de ellas. En cuanto al comportamiento colectivo de los niños, se observa después de los 7 años un cambio notable en las actitudes sociales. Por ejemplo, en los juegos con reglamento. En esta etapa, los niños desarrollan un doble progreso, porque aún así, sin conocer todas las reglas del juego, fijan las reglas que conocen durante la primera partida y se controlan los unos con los otros que esas reglas se cumplan. Por otro lado, el término de ganar adquiere un sentido colectivo, es decir, que tratan de alcanzar el éxito en una competencia con reglas y queda en evidencia el reconocimiento del jugador ganador por encima del resto. Lo esencial es que el niño ha llegado a un principio de reflexión. En lugar de las conductas impulsivas de la pequeña infancia, el niño a partir de los 7 u 8 años comienza a pensar antes de actuar y a conquistar la conducta de la reflexión. Entonces, así el niño de los 7 años deja atrás su egocentrismo social e intelectual y adquiere la capacidad de nuevas coordinaciones que son muy importantes para el desarrollo de la inteligencia y de la afectividad. Yo voy a compartir con ustedes los progresos del pensamiento. El niño supera el egocentrismo, como dijo Luisina. Sus explicaciones se desarrollan en el plano del pensamiento y la reflexión. Surgen nuevas formas de explicación. Los niños a partir de los 7 años son capaces de construir explicaciones significativas en la época en que empiezan a contar. Las grandes conquistas del pensamiento son la del tiempo, la velocidad y el espacio. También la comprensión según la cantidad, peso y volumen, que van adquiriendo progresivamente a través de los años en esta etapa. Un ejemplo que les quiero compartir a través de los experimentos es que si le presentamos al niño 2 bolitas de plastilinas iguales y aplastamos una, el niño antes de los 7 años cree que la cantidad y volumen han variado, o sea, una es más grande que la otra. Hacia los 8 años se da cuenta de la constancia de la materia, o sea, que siguen siendo igual pero con distintas formas, pero cree en la variación de otras cualidades. A los 9 años reconoce la conservación del peso, pero no del volumen. Hacia los 11 o 12 años reconoce la materia, el peso y también el volumen. La razón que lleva a un niño a las conquistas en este periodo es admitir la conservación de la sustancia, del peso, etc. Es la posibilidad de volver al punto de partida, la famosa reversibilidad. La plastilina aplastada pesa igual que la otra, dicen, porque se puede hacer una bola de vuelta con ella. Consiste esta etapa en corregir la intuición perceptiva para transformarla en un sistema coherente de relaciones objetivas. A partir de los 7 años, cuando comienza a construirse un espacio racional mediante las operaciones generales que le van a contar mis compañeras a continuación. Las operaciones racionales. La intuición, que es la forma superior de equilibrio que alcanza el pensamiento propio de la primera infancia,
pertenecen en el pensamiento siguientes a los 7 años. En psicología, una operación es una acción, cualquiera como reunir individuos o unidades numéricas. Su origen es siempre motriz, perceptiva o intuitiva. Estas acciones tienen a su vez como raíces esquemas sensorio-motores, experiencias intuitivas. Las acciones se hacen operatorias desde el momento que dos del mismo tipo pueden componer una tercera acción, y estas acciones pueden invertirse. Así es como la suma lógica o suma aritmética es una operación, porque varias reuniones sucesivas forman una sola reunión, que en sí es la composición de sumas, donde pueden ser invertidas y transformadas en disociaciones que serían las sustracciones. Estos sistemas se forman a través de una organización total y rápida, donde las operaciones son constituidas por su misma totalidad. Los sistemas de conjunto no se forman en el pensamiento del niño, sino es en la conexión con la transformación precisa de estas operaciones, adquiriendo una estructura definida y acabada. A cualquier edad, un niño sabrá distinguir un objeto por su longitud, pero no durante la primera infancia, siendo más perceptiva e intuitiva y no lógica, y sabrá resolver cuando sepa construir una escala de objetos sobre la mesa que consigue antes de los 6 o 7 años. Luego de esa edad descubre un método operatorio, buscando y ordenando desde el objeto más pequeño al más grande. A partir de esto surge el razonamiento. A los 9 años se logra una seriación análoga de los pesos. Ejemplo, mismo tamaño, pesos diferentes. Y a los 11 o 12 años los volúmenes. La voluntad y los sentimientos morales. Antes de este periodo vimos que el niño obedece a una autoridad exterior, un adulto. Luego, en la cooperación aparece un respeto mutuo con sus compañeros y más tarde empieza a realizar una valoración general del otro cuando ubica en el mismo sistema el sentir como superior al otro y el sentirlo como semejante. Se instaura así un respeto mutuo que conduce a nuevas formas de sentimientos morales, distinta a la obediencia exterior inicial. El niño advierte que la regla une a los niños entre sí tanto como a los niños con sus padres. El efecto notable del respeto mutuo es el sentimiento de justicia. Al principio el niño consideraba justo la obediencia a la autoridad externa y juzgaba un castigo como justo si la acción castigada procedía daños materiales importantes. Poco a poco el niño comprende aquí que es importante que la intención con que se hace la acción más que el resultado. Ser justo con alguien es considerar, por ejemplo, que una mala acción no lo hizo. A medida que los sentimientos se organizan, va constituyendo regulaciones cuya forma lineal es la voluntad, verdadero equivalente de las operaciones racionales en el terreno afectivo. La voluntad no es simplemente querer hacer algo con una intención. Esto ya lo hace el niño cuando aún tiene interés. La voluntad aparece cuando hay un conflicto de tendencias y consiste, por ejemplo, en resistir tal tendencia para actuar según otra tendencia diferente. La voluntad es así una regulación que se volvió reversible. Cuando el deber es momentáneamente más débil que un deseo, la voluntad restablece los valores poniendo el primer plano al deber.